invitarlos a que participen activamente en el Centro de Estudios Fiscales que está a mi cargo. El Centro de Estudios Fiscales no sé si se los hayan presentado anteriormente, ¿no? Bueno, nosotros como departamento tenemos el área académica y tenemos un área de investigación. Estamos divididos en 5 líneas de investigación y estamos calificados actualmente como un grupo tipo A. Tenemos la segunda mejor calificación que existe en Colciencias de los grupos. De la universidad pues son muy pocos grupos que tienen esa calificación. Eso se mide de acuerdo a los productos científicos que realiza las líneas de investigación. Entonces tenemos una línea editorial que los invito a consultar. Tenemos la colección Fernando Inestrosa, que es una colección de libros de derecho tributario sobre las principales materias que nos interesan. Entonces ya tenemos libros de constitucional, procedimientos, sanciones, entidades territoriales, IVA. Nos quedan por hacer todavía 2, GMF y renta. Tenemos una serie de derecho tributario internacional y tenemos una revista a la cual los invitamos a participar activamente. Esa revista la coordina el profesor César Sánchez. Es una revista que tiene mucha divulgación, está colgada en internet, se cita mucho, se consulta mucho, consultan personas hasta de países que uno no conoce. Extrañamente, no sé, a veces aparecen consultas desde Asia de nuestra revista, se puede escribir en español, en inglés, en portugués, entonces están invitados a participar en eso. Tenemos también una serie de eventos que organizamos continuamente. Por ejemplo, cada vez que hay un vencimiento de una obligación tributaria importante, tenemos un evento. Entonces, por ejemplo, información exógena, declaración de renta de personas jurídicas o de sociedades y entidades. Esos dos los hacemos a comienzo de año, más o menos hacia marzo, abril de cada año. Renta de personas naturales lo hicimos hace poco, porque lo hacemos justo unas semanas antes de los vencimientos, como para que ustedes puedan aprovechar y actualizarse. Estos seminarios tradicionalmente los entendemos de la siguiente manera. Son escenarios en los cuales primero ustedes se pueden reencontrar cuando sean exalumnos, para que ustedes puedan conocer a los exalumnos durante el tiempo que son alumnos y tengan una relación con ellos, puedan entablar relaciones profesionales, que es algo fundamental para nosotros, que se cree un tejido de alumni del Departamento de Derecho Fiscal que puedan posteriormente colaborar y cooperar. Eso es fundamental para nosotros y por eso creamos esos espacios. En materia de tributación internacional, hay un evento que se llama el International Tax Meeting. Lo vamos a tener en agosto 16, están cordialmente invitados. Para los alumnos estos eventos son gratuitos y ustedes tienen acceso preferencial frente al resto de personas que quieran asistir. Hay algunos eventos que sí cobramos, pero usualmente cobramos muy poco, simplemente para financiar, por ejemplo, una traducción simultánea o algo por el estilo. En esta oportunidad vamos a tener las cláusulas especiales antiabuso como objeto de ese International Tax Meeting, que es el 16, como les comentaba. 16 de octubre de este año. De este año. Y tenemos adicionalmente un observatorio de jurisprudencia y doctrina. Aquí lo que hacemos es revisar la jurisprudencia del año y hacemos algunas reflexiones. Entonces invitamos a una persona que nos cuente del Consejo de Estado cuáles han sido las sentencias más importantes del último año. Invitamos a alguien de la Dirección Jurídica de la DIAN también, para que nos cuente cuáles son los conceptos más interesantes que pueden haber salido de la Dirección de Apoyo Fiscal, y generamos un debate alrededor de esas ponencias o conferencias que presentan los funcionarios públicos. Ese es, digamos, un poco el panorama del Centro de Estudios Fiscales. La idea es que se conecten, que participen activamente en las actividades. Sus tesis van a quedar relacionadas con el grupo de investigación, porque harán parte de los productos del grupo. Entonces también es fundamental que estén muy integrados con lo que se hace. ¿Cuáles son esas líneas de investigación? La primera es derecho tributario general. Entonces ahí vamos a encontrar como
proyectos específicos. Ustedes saben que Colciencias exige organizar líneas pues está el grupo de investigación como la gran sombrilla, luego hay líneas de investigación y luego hay proyectos, y cada proyecto tiene unos productos que son eventos, publicaciones u otro tipo de productos, por ejemplo software o estrategias pedagógicas o cosas un poco más complejas y menos comunes para nuestra área concreta. Entonces esa primera línea es derecho tributario, y ahí tenemos un proyecto que es el de la colección Fernando Inestrosa, que lo llamamos dogmática. La idea es escribir lo que se dicta en las clases de la especialización de derecho tributario. Eso es fundamentalmente ese proyecto. Hay otro proyecto que es reformas tributarias, que son unos libros verdes que ustedes habrán visto, que tenemos desde el año, yo creo que eso viene desde la ley 1607 probablemente. Y desde ahí hemos hecho una primera aproximación por parte de profesores de cada punto grueso pues, que pueda tener la reforma tributaria. Hacemos un comentario. Ese es otro producto. Luego viene la segunda línea. Esa segunda línea tiene... bueno, la primera línea está a cargo del profesor Roberto Insignares, que es importante que lo tengan presente por si quieren desarrollar algo relacionado con esa línea, pues hablan con él o con Victoria Hoyos, que es la persona que coordina la línea. La dirección está a nombre de Roberto Insignares. La segunda línea tiene que ver con hacienda pública y gasto, y también los temas de fuentes no tributarias de ingresos del Estado. Aquí el director es el doctor Julio Roberto Pisa y Eduardo Cubides es el asistente, y básicamente tenemos ahí unas tesis doctorales como productos concretos. Entonces la tesis de Roberto, que es sobre Hacienda y Cultura, la tesis de César Sánchez, que es una tesis sobre fiscalidad medioambiental, entonces queda ahí encuadrada. Y luego tenemos un proyecto de hacer un libro de Hacienda Pública que sirva de manual para los estudiantes. La tercera línea es la de Derecho Tributario Internacional, que la dirijo yo y la coordina Laura Saninte. Esta línea de investigación, vamos a ver ahorita cuál es el contenido del Derecho Tributario Internacional, pero básicamente lo que queremos es ver cómo nos está golpeando y nos va a golpear todos esos desarrollos internacionales que se están produciendo en el derecho interno colombiano, bien sea desde el punto de vista de la asesoría tributaria particular o desde el punto de vista de una administración tributaria nacional, concretamente de la DIAN, cómo tiene que lidiar con todos estos problemas. Ahí hemos sacado unos libros. Este año vamos a sacar uno sobre cláusulas antiabuso, y vamos a sacar un libro compilación de muchos artículos sobre temas que en general tienen que ver con fiscalidad internacional, pero no es un libro sistemático, que es un homenaje a los 10 años del Observatorio Iberoamericano de Tributación Internacional, que lo coordina la Universidad Externado, y en el cual participan la Universidad de Sao Paulo, Florida, UNAM de México, la Universidad Católica de Chile, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Navarra, el IBDT de Brasil, y no sé si ya mencioné la Universidad de la Florida. Bueno, ese libro pues tiene 20 capítulos sobre temas variados. La cuarta línea de investigación es Derecho Aduanero. Está dirigida por Carolina Costa, que ustedes ya conocen, y no sé finalmente porque estamos haciendo ajustes de eso, pero la coordinación no sé si está a cargo tuyo. Todavía no se ha definido. Bueno, esta línea actualmente en Colciencias está fusionada con la de Tributario Internacional, pero la vamos a escindir pues porque obviamente tiene que tener su propio vuelo. Además los temas pues son relacionados, pero ya cada vez necesita mucho más esfuerzo el tema aduanero, pues porque acaba de salir el decreto. Entonces vamos a darle una autonomía, digamos. Y luego hay una línea transversal, que es la línea de metodología, y aquí tenemos la revista Derecho Fiscal, tenemos cursos de formación de docentes, cursos de formación de investigadores, y es una línea, digamos, transversal que ayuda al resto.
Bien, eso simplemente como panorama y para que lo tengan presente, traten de vincularse al grupo. ¿Cómo se pueden vincular? Escribiendo artículos, desarrollando su tesis. Si quieren tener una participación más activa, pues hablen con los directores de las líneas que más les interesen. Pero básicamente los escenarios de acceso más fáciles son esos: escribir artículos y participar en los eventos que tenemos. Bien. ¿Y esos eventos todos son presenciales? No, no tenemos eventos presenciales, perdón, online. Propiamente lo que estamos haciendo ahorita, lo que pasa es que no es tan fácil, es tratar de que los eventos se transmitan a través de nuestra página de Facebook. Entonces, les vamos a mandar un correo para que agreguen la fanpage del departamento y a través de esa fanpage vamos a transmitir ciertos eventos. Esa es la idea. Pero bueno, vamos paulatinamente porque es que eso es complicado, porque los conferencistas pues tenemos que pedirle sesión de derechos, pues vamos paulatinamente y habrá eventos que no podamos transmitir, pero la idea es que en un futuro próximo transmitamos todo, sobre todo para los estudiantes. Bien, sí. ¿Cuánto porcentaje del material que ustedes producen está online? No en físico, sino que está en digital. En digital tenemos, bueno, muy poco, muy poco. La revista está totalmente online. Esa sí la pueden consultar desde cualquier parte del mundo gratuitamente. Los libros depende del libro. Hay unos que obviamente son de consumo muy local, por ejemplo, los que tienen que ver con los impuestos en Colombia, esos solamente se imprimen. Los libros de tributación internacional casi todos tienen versión digital y versión impresa también. ¿Existe la opción de comprar los libros online de ustedes? Sí, sí. Justamente se puede comprar online los libros de tributación internacional. O sea, para que te queden virtualmente. De todas maneras, online puedes comprar, que si quieren ahorita hablamos de eso, de economía digital y digitalización de la economía, pero puedes comprar online para que te lo manden en físico. Sí, Eso sí, sí se puede. Te lo manden digital, exacto. Esa es la diferencia entre economía digital y digitalización de la economía. Digitalización de la economía es que ahora uno puede comprar online y se lo mandan en físico, pero eso no cambia nada. Pues antes uno llamaba por teléfono, mandaba un correo físico para que le enviaran un libro o algo por el estilo, iba a la librería. Ahora simplemente compra el producto en digital y eso es distinto a digitalización de la economía. Eso es economía digital propiamente. Ya queda todo virtualmente. Bien, dicho eso, ¿quiénes se inscribieron en la maestría pensando en que querían profundizar más tributación internacional que comercio exterior y aduanero? ¿10 personas? ¿Son mayoría? No. Es- Está como equilibrado, ¿no? Está como equilibrado. Bueno. ¿Quién se dedica a la tributación internacional? ¿Pero qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Fue como un intento. Trabajo me toca revisar Sí. tributación internacional. Sí, ¿En qué trabajas? yo manejo proyectos globales, entonces me toca hacer el análisis antes de entrar en un proyecto en un diferente país, de cómo se vería o cuáles son los recursos que tenemos que hacer para tener un panorama acertado de cómo va a afectar a nivel internacional la tributación. Ok. Entonces, porque pues, tienes que enviar legalidad, como es legalmente el dinero, Estructuración. toda la estructuración, entonces no lo hago directamente, pero hago la revisión de los abogados de las dos. De tributación internacional. Exacto, o de los contadores de los dos países. Ok, O diferentes ok. países. Muy interesante. Sí. Mi interés en este momento es que estoy incursionando en todos los temas de precios de transferencia. Ajá. Precios de transferencia, estoy atendiendo clientes que son multinacionales, Ujú. temas de doble tributación, todo lo relacionado. Ok. Señor. Sí, bueno, yo soy de Ecuador, tengo mi firma y soy director del área tributaria. Entonces, básicamente lo que nos encargamos es de hacer las estructuras fiscales para multinacionales que quieren ingresar al país. Muy relacionada con temas de convenios de doble imposición, para evitar la doble imposición y las estructuras.
Ok. Yo trabajo en una compañía que es multilatina, Ujú. tiene presencia en Ecuador, Guatemala, Chile, Perú, y también está, y pues el tema de la vinculación con el tema de precios de transferencia, entonces también estoy metido. Porque yo trabajo en el área de, soy el director de gestión tributaria, y como si podemos decir, la matriz está aquí en Medellín, tengo que coordinar con todas las... Con todas. Ok, ok. Interesante, sí. Yo trabajo en una empresa que tiene inversión extranjera y quiero profundizar en el tema. También estamos incursionando en nuevos mercados latinoamericanos, entonces quisiera también tener una visión un poco más completa de cómo es la tributación internacional. Ok, Para aplicar en el sector, sobre todo de la construcción. ok, perfecto. Buenos días, yo soy de Nicaragua y trabajo en la Administración Tributaria de Nicaragua. Ujú. Pues actualmente se está creando un departamento de Derecho Tributario Internacional. Ujú. Sin embargo, yo trabajo en la parte de fiscalización y se ha observado en la práctica que muchas empresas tienen pues este tipo de evasiones entre relacionadas. Ujú. Por lo tanto, pues me interesa bastante para reforzar más que todo lo que es la legislación nicaragüense. Y miren que esa puede ser la preocupación de una multilatina o de un asesor tributario. Oiga, ¿será que estoy incurriendo en evasión fiscal? ¿Cuál es el límite? ¿Cierto? Yo soy abogada y formo parte del departamento fiscal de donde trabajo y básicamente ofrecemos servicios de tax planning ¿En dónde? en Honduras En Honduras. Ujú. y asesoría fiscal en general para multinacionales y empresas que quieren invertir en Honduras. Perfecto, tenemos un panorama, mire lo interesante, tenemos abogados, tenemos personas que están montados encima del caballo, en la empresa ahí tratando de lidiar, y entonces le piden consultas al abogado, pero tratando de lidiar con administraciones tributarias que pueden estar diciéndole lo que usted está haciendo está mal. Un poco la presentación que quería hacerles el día de hoy es qué es la fiscalidad internacional y en últimas cuál es la complejidad que está detrás de esto y por qué es tan importante que lo estudiemos. ¿Cuántos de ustedes son abogados? Entonces, ustedes recordarán los abogados y seguramente los que no son abogados, que a uno le enseñan en la universidad que hay unas pirámides, ¿cierto? Y hay unas pirámides invertidas de la norma fundamental que es la Constitución política o la Constitución nacional, y después de esto vienen las leyes, los decretos, y entonces la complejidad que tiene la fiscalidad internacional es justamente que no hay un solo ordenamiento jurídico que resulta aplicable, sino que lo que caracteriza a la fiscalidad internacional por su propia definición es que una misma operación o sujeto resulta conectado con al menos dos jurisdicciones. Es decir, que ese señor que está cabalgando en la empresa está sometido a dos jurisdicciones que le pueden decir perfectamente lo contrario. Y entonces él tendrá que ver cómo hace una estructuración de una operación que sea consistente y que mitigue los riesgos. Y en el caso en el que se tenga que enfrentar contra lo que le diga esta administración tributaria, porque ¿cómo se aplica el derecho tributario? Ustedes saben que inicialmente el contribuyente es el que tiene que aplicar el sistema tributario y declarar las operaciones de acuerdo a su interpretación y calificación de los hechos en un momento determinado y llevarlo a su declaración de renta o a su declaración de IVA. Él se gestiona, digamos, directamente el impuesto y ya luego tendrá que esperar a que la administración tributaria venga y le realice un procedimiento de fiscalización dentro del cual podrá darse cuenta la administración que hay un error, podrá considerar que hay un error y vendrá una etapa de liquidación. Después de la liquidación habrá una serie de recursos. En Colombia, por ejemplo, es el recurso de reconsideración. Y finalmente uno agota la vía administrativa, o lo que se llama vía gubernativa en otras partes, y puede uno acceder a un juez. Entonces, primero tiene uno un lío frente a la administración tributaria y después se va ante los jueces. Y los jueces, pues, dependiendo de la cuantía, uno empezará con un juez de una instancia, finalmente terminará en el órgano de cierre, supongamos que la cuantía es muy grande, termina
en el órgano más importante de la jurisdicción administrativa, en el caso de Colombia es el Consejo de Estado, o las Cortes Supremas de los respectivos países. Y acá le resolverán entonces a uno la cuestión y dirán, ¿tiene razón o no tiene razón? Al mismo tiempo, estará este contribuyente con el don de la ubicuidad acá en esta otra jurisdicción. Y entonces acá tendrá que presentar su declaración. Vendrá posteriormente la administración tributaria, le fiscalizará y luego tendrá un juez que le dirá si eso está bien o si eso está mal. Y finalmente lo que decida este juez puede ser perfectamente contrario a lo que decida este otro juez. Esa es la complejidad del derecho tributario internacional. Básicamente, tenemos dos aplicadores distintos. Un aplicador con una concepción principalista, con una concepción del derecho, del civil law, por ejemplo, mientras que por acá, esto es un país anglosajón que tiene common law y que no entiende absolutamente nada de lo que está ocurriendo en ese otro país. Entonces, esto hace que sea tan apasionante esta materia de la fiscalidad internacional, porque tenemos que lidiar no solamente con normas distintas, sino que tenemos que lidiar con concepciones jurídicas completamente diferentes. Y también tiene que ver mucho la parte de la comunicación, de que nuestros dos sistemas, incluso el sistema nuestro de cómo nos expresamos en español, en los idiomas latinos, la estructura es completamente diferente a como nos expresamos en inglés. Entonces, solamente para comunicarnos qué es lo que se está haciendo, la interpretación es completamente, o sea, no se entiende, literalmente. O sea, es supremamente difícil entendernos solamente en el idioma. Solamente en el idioma. De la descripción de qué es lo que estás haciendo es muy difícil. Y ahí se pueden dar cantidad de errores. Por ejemplo, si yo hablo en inglés, no, a deduction, uno dice, bueno, deducción, lo traduce, pero depende del contexto, porque dependiendo puede ser un tax credit, dependiendo del contexto, y entonces uno pensó como un descuento, en Colombia es un tax credit, pero alguien lo tradujo como deduction, y entonces eso ya confundió todo, porque tuvo que haberlo traducido como tax credit. Son dos cosas distintas. Una cosa es yo me lo llevo como un gasto, el impuesto pagado en el exterior, lo deduzco de la base gravable, y otra cosa es lo imputo contra impuesto, que es tax credit. Que, claro, que te puede dar un saldo, bueno, lo que pasa es que usualmente hay límites, pero tú lo golpeas es una vez has aplicado la tarifa, ahí ya metes el tax credit. Ahí hay cantidad de problemas sociológicos que se pueden presentar ahí. Yo quisiera apartarme un poquito de estos problemas sociológicos. Vamos a apartarnos de los problemas de common law versus civil law. Pero antes de apartarnos de esto, por ejemplo, les quiero dar un punto donde puede haber muchas confusiones. El concepto de partnership. Entonces, uno dice partnership, en Colombia sería una sociedad de personas. Nada que ver con lo que en derecho anglosajón es una partnership. Por ejemplo, para nuestra visión de civil law, cuando uno crea una sociedad y un ente jurídico, ese ente jurídico adquiere un patrimonio propio, ¿cierto? Cuando uno crea una partnership en derecho anglosajón, en algunos países, no se crea un patrimonio independiente, sino, por ejemplo, nos asociamos aquí los cuatro, y entonces lo que se crea es que una parte de nuestro patrimonio total se divide como un patrimonio de afectación y la suma de esos patrimonios de afectación de nosotros cuatro es como el patrimonio de la sociedad. Y eso cambia radicalmente la forma en que se trata comercialmente y que se trata tributariamente, porque entonces cuando se le hace un pago a una partnership, ¿a qué patrimonio entra? ¿Proporcionalmente o entra a una sociedad que es un ente distinto? Pues ahí está el problema, porque justamente si no se lo atribuyen directamente
a los patrimonios de cada uno de nosotros proporcionalmente, sino a un patrimonio que se entiende que es de un sujeto distinto, pues yo no he recibido la renta. Y si no he recibido la renta, ¿qué hice? Pues no tengo que pagar. Esos son las entidades híbridas, justamente. Y es fruto de una incoherencia entre nuestros sistemas legales. Bien, entonces tenemos nuestro panorama aquí. Aquí hay una constitución, aquí hay una ley, aquí hay unos decretos, aquí hay una jurisprudencia. Y entonces, aquí está el contribuyente Hércules, no el juez Hércules de la filosofía del derecho, sino el contribuyente Hércules que tiene que luchar para tratar de hacer un esquema, una estructuración de negocios que sea lo más eficiente posible, porque si no tiene un problema de estar incumpliendo el deber de los administradores, que es maximizar la utilidad para los socios y para la empresa, ¿cierto? Entonces tiene que enfrentarse a eso y tiene que reducir al máximo los riesgos. Y entonces, reducir al máximo los riesgos supone consultar en el otro estado a un experto que le diga cuáles son los riesgos que puede tener ese esquema. ¿Cómo se trabaja en fiscalidad internacional normalmente? Pues hay personas irresponsables, creo yo, pues que son abogados acá o son tributaristas acá y entonces revisan el ordenamiento jurídico del otro estado y le dan el concepto al contribuyente así nomás, con su interpretación del ordenamiento. A mí me cuesta a veces dar un concepto del ordenamiento jurídico colombiano, porque no sé si salió un concepto el día anterior y dijo justo lo contrario a lo que dice la ley. Ahora imagínese uno estar diciendo algo de un ordenamiento jurídico de otro estado sin estar metido allá. Es muy riesgoso. Pero obviamente uno sí puede hacer eso porque si no, va a perder todo el presupuesto de honorarios revisando directamente. Si uno le pide al abogado del otro estado pues que le ayude a estructurar y le haga absolutamente toda la investigación. Tradicionalmente, ¿cómo funciona esto? Uno más o menos se entera de qué es lo que hay allá, hace una investigación y luego le hace un cuestionario de preguntas donde dice valídeme que esto se puede hacer, que la tarifa ya para los servicios técnicos es tanto. Valídeme que un pago que se le hace a una plataforma digital es un servicio técnico. La plataforma digital tiene estas características, Valídeme que eso es un servicio técnico. Obviamente, un presupuesto de 100 horas se puede reducir pues, a un presupuesto de 20 horas o de 15 horas porque ya es verificar, no es hacer toda la investigación. Así se suele trabajar en fiscalía internacional cuando los despachos son pequeños. Cuando los despachos son transnacionales, una Big Four o algo por el estilo, pues simplemente nombran encargados en cada jurisdicción y es mucho más sencillo. Bien, entonces tenemos al contribuyente Hércules acá y acá, tratando de saber qué es lo que está detrás. Pero de repente aparece más complejidad que la que hemos dibujado aquí, porque aquí estamos hablando de un ordenamiento del estado A, el estado B, ¿y qué nos falta? En el medio. El ordenamiento internacional, ¿cierto? Y entonces el ordenamiento internacional surge como una conexión entre estos dos y tiene sus propias normas, su propio sistema normativo. Uno tradicionalmente conoce los convenios de doble imposición, pero vamos a enunciar varias de las normas que están aquí. Sí. ¿El ordenamiento internacional estaría como cubriendo ambos? Estaría cubriendo ambos, sí. Sí, lo podríamos dibujar como que... Sí, Los dos ordenamientos, nada más quiero la claridad en eso. Los dos ordenamientos se tienen que encuadrar dentro del ordenamiento internacional. ¿Es así como funciona o no? ya vamos para allá. Justamente porque fíjate que dentro del sistema normativo internacional, aquí hay un artículo clave que es el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que enuncia cuáles son las fuentes del derecho internacional a efectos de esa Corte Internacional de Justicia. Esa norma, por ejemplo, puede que no esté vigente en nuestros países. En Colombia, pues por el problema que tuvimos con San Andrés, nosotros denunciamos la aplicación de esta norma que se aplicaba por un acuerdo de Bogotá, entonces tuvimos que salirnos de ese acuerdo. Y bueno, no importa que no esté vigente, porque se entiende que ese artículo 38 es la recopilación de la costumbre internacional en relación a cuáles son las fuentes del derecho internacional. Y bueno, aquí se dice entonces
que las fuentes del derecho internacional son la costumbre, los tratados, los principios generales del derecho internacional público y los principios generales de las naciones civilizadas. Y eso es un poco peyorativo, porque ¿cuáles son las naciones entonces que no son civilizadas? Pues ahí hay toda una discusión alrededor de eso. Seguramente pues para los que redactaron esto, nada tropical les sonará nación civilizada, pero bueno, eso tiene un debate importantísimo. Por ejemplo, los países latinoamericanos han reaccionado fuertemente frente a esto. Pero bueno. Estas son las fuentes del derecho internacional. Aquí no hay jerarquías. La única que tiene una jerarquía fundamental es lo que se conoce el ius gentium, el derecho de gentes, que está conformado por los derechos humanos y por el derecho internacional humanitario. Eso es lo único que prevalece. Pero cómo cada jurisdicción permite que ese derecho internacional entre en su ordenamiento jurídico es algo que hay que verlo caso a caso en cada constitución. Por ejemplo, a efectos de la Constitución colombiana, y esto ocurre en muchos países, el derecho de gentes, los derechos humanos, entran directamente a ser parte del bloque de constitucionalidad, porque hay una remisión, hay una regla abierta. Entonces en Colombia se dice, pues todo lo que se desarrolla como derechos humanos hace parte del bloque de constitucionalidad. Bien, pero los tratados internacionales puede que estén vigentes a nivel internacional, pero a nivel interno no se apliquen. Y aquí hay casos interesantísimos. Por ejemplo, Colombia tenía con la Santa Sede, con Roma, tenía un convenio que permitía una serie de beneficios para la Iglesia Católica y obviamente cuando entró la Constitución del 91, la Constitución señaló que éramos un Estado laico. Entonces ese convenio devino inconstitucional, pero nunca se denunció. Entonces a nivel internacional existe acá, pero a nivel interno no. Y eso es una cosa extraña que puede ocurrir. Por eso cada país y cada constitución tiene una membrana celular, hagan de cuenta. ¿Deja entrar algo al ordenamiento jurídico o no? Esa es la norma de reconocimiento y hay que ver cuáles de las normas del derecho internacional, para responder tu pregunta, pues tienen el procedimiento adecuado para poder entrar acá. Por ejemplo, los tratados internacionales. Un tratado internacional puede que se firme a nivel internacional y haya una obligación internacional de respetar el tratado, pero si no se ha surtido el proceso de ratificación interno previsto en la Constitución, no entra a ser parte de la Constitución, del ordenamiento jurídico del Estado, del ordenamiento interno. Tendrá que surtirse todo el procedimiento. Normalmente tiene que pasar por los congresos o tiene que pasar por una revisión automática de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema. Bien, entonces la complejidad de esto es que aquí en el derecho internacional tenemos una serie de tratados que vale la pena que los enunciemos. El primer tratado que deberíamos mencionar son los convenios de doble imposición. Son los más importantes, pero son los que se trabaja más en fiscalidad internacional. Pero junto a estos hay acuerdos de intercambio de información, que cada vez son más. Con Estados Unidos, por ejemplo, ahora casi todos nuestros países tienen un acuerdo que permite el intercambio de información bajo la ley estadounidense FATCA, ¿cierto? Tenemos adicionalmente un instrumento multilateral para la implementación de BEPS, que lo han suscrito ya casi 70 países a nivel mundial, pero no ha entrado a regir en muchos países. A nivel internacional ya existe, porque para que ese convenio sea aplicable se requería que 5 países lo ratificaran y ya se cumplió eso. Pero no ha sido ratificado por muchos países. Por ejemplo, Colombia ni siquiera lo ha presentado al Congreso.
Ese es el instrumento multilateral para la implementación del Plan BEPS. Otro convenio fundamental, sobre todo para ustedes que trabajan en administraciones tributarias, se llama la Convención de Asistencia Mutua en Materia Tributaria, conocida comúnmente como la Convención de Estrasburgo. Ese convenio permite una cantidad de cosas que me he sorprendido que muchas administraciones tributarias desconocen. Permite intercambio de información, eso es lo que más se conoce, pero permite inspecciones conjuntas. Porque claro, usted tiene el contribuyente aquí que puede estarle diciendo mentiras, ¿cierto? Entonces puede decirle, no, yo en mi contabilidad ya tengo no sé qué y no sé qué, y le trae una contabilidad falsa, por ejemplo. Bajo una inspección conjunta, la administración tributaria de este estado podría ir junto con la otra administración tributaria y revisarla esa otra contabilidad. Permite que si, por ejemplo, este contribuyente que está más conectado con este país porque vive acá, incumple una norma tributaria acá y hay que cobrarle, pues la administración de este estado se venga a este otro país y mediante el procedimiento de cobro coactivo de este país, cobre la deuda tributaria a nombre del estado B. Eso también es una herramienta poderosísima, porque sobre todo una empresa que llega, genera un ingreso importante y se va y no deja nada, deja una empresa en liquidación, por ejemplo, pues de pronto a través de estas herramientas es posible cobrar ese impuesto. Obviamente eso tiene una serie de restricciones que habrá que verlas en cada caso. Bien, ese convenio es fundamental. Luego tenemos otra serie de tratados que son las que ustedes van a ver desde el punto de vista de derecho aduanero y del comercio exterior, que tienen impactos tributarios y por eso esta maestría pues trata de conectar esas dos materias. Porque primero ustedes tienen toda una normativa de OMC, todas las normas de OMC, que tienen impactos tributarios. Revisen las estadísticas de cuántos casos de naturaleza tributaria conoce el órgano de solución de controversias de la OMC. Es sorprendente, es sorprendente. Uno no se espera que esos temas se resuelvan allá. Otra norma importantísima, los acuerdos de protección de inversiones. De protección de inversiones. Otras normas, los tratados de libre comercio. Como ustedes saben, la OMC también, pero sobre todo los acuerdos de protección de inversiones y los tratados de libre comercio tienen generalmente tres normas comunes. Primera, trato nacional. Segundo, nación más favorecida. Y tercero, una prohibición de expropiación, ¿cierto? O incluso pueden tener una cuarta que tiene que ver con no imposición de restricciones para las importaciones o no tener subvenciones que pudiesen alterar el libre comercio a través de subvencionar las exportaciones, ¿cierto? En realidad son cuatro normas que están normalmente entre OMC, APRI y tratados de libre comercio. ¿Cómo afecta eso la tributación? Y la tributación internacional, pues de todas las maneras que a ustedes se les pueda ocurrir. Porque si bien es cierto, estas normas suelen tener unas cláusulas que son las cláusulas de no afectación de las materias tributarias, porque todos los países tratan de no comprometer su soberanía fiscal a través de estos tratados de libre comercio o acuerdos de protección de inversiones o incluso de la OMC. Lo cierto es que cuando uno lee el detalle de esas cláusulas puede encontrar una cantidad de excepciones y es a través de las excepciones que se han dado los casos y se pueden dar más casos. Es un mundo por explorar. Por ejemplo, limitaciones a la deducibilidad de gastos en el exterior pudiesen ser contrarias a las normas de trato nacional que puede traer cualquiera de estos tratados que acabamos de mencionar. Segundo,
una medida tributaria puede ser una expropiación indirecta. ¿Cuándo? Cuando se cumplan ciertos requisitos, por ejemplo, violaciones del debido proceso, o por ejemplo, sanciones que puedan ser confiscatorias. En esos casos podemos llevar un tema tributario que en principio resolvería la autoridad tributaria y los jueces administrativos, los puedo llevar a un problema de arbitraje de inversión. Y esto es fundamental. En Colombia tenemos, lo que pasa es que los jueces están reaccionando bien a un litigio, pero si llegase a cambiar la línea jurisprudencial, lo que están pensando las empresas que pierdan esos casos contra el Estado es irse en arbitraje de inversión a solicitar sus derechos. Bien. Trato nacional, ya lo vimos, expropiación, medidas de subvenciones que pueden afectar las exportaciones para favorecerlas. Estados Unidos, por ejemplo, estableció un régimen que le permitía tener ventajas en el impuesto sobre la renta a las empresas que exportaran. Básicamente consistía en una renta exenta, eran las Foreign Sales Corporations, y entonces estas compañías, cuando vendían hacia el exterior, tenían ingresos que no quedaban grabados en Estados Unidos. Obviamente, los socios comerciales de Estados Unidos demandaron ante la OMC ese tipo de medidas porque era una exención para empresas exportadoras. Entonces, aunque era impuesto sobre la renta, aunque era un impuesto directo que en principio no tenía nada que ver con OMC, pues el órgano de solución de controversias consideró que esa medida era una medida de una subvención no permitida en el marco de los tratados y que por lo tanto los demás países podían establecer medidas compensatorias. Y que de todas maneras el régimen era ilegal y pues que debía desmontarlo. Bien, aquí se da un poco la conexión entre esas dos materias. Hay muchas más conexiones entre el comercio exterior, el derecho aduanero y la tributación internacional. Pensemos, por ejemplo, la valoración aduanera frente a los precios de transferencia. Esa es una conexión que se da continuamente. Otro problema, los intangibles. ¿Cómo se tienen en cuenta los intangibles para la valoración aduanera y para los precios de transferencia? Eso es otro problema bien interesante. Y así como esos y como los que acabamos de ver, pues hay muchos otros. Bien, tenemos entonces al contribuyente Hércules aplicando el ordenamiento del Estado A, el ordenamiento del Estado B y el ordenamiento internacional. Pero es que aquí no acaba la historia, porque tú eres de Ecuador, ¿cierto? Y entre Colombia y Ecuador existe derecho comunitario. Entonces tenemos que aplicar también el derecho comunitario. Y el derecho comunitario claramente es derecho internacional público, pero lo que pasa es que tiene unas particularidades, porque el derecho, vamos a dibujarlo acá, el derecho comunitario tiene primero los tratados fundacionales o el derecho comunitario originario, que no son más que tratados propiamente, son estos tratados del derecho internacional público, pero con una particularidad, y es que ceden competencias normativas o ejecutivas, regulatorias, a órganos supranacionales. Eso es lo que caracteriza el derecho comunitario. Entonces, en el caso de la comunidad andina tenemos el Acuerdo de Cartagena, que fue el que le dio vida a la comunidad. Y luego vienen una serie de tratados, el Tratado del Tribunal Andino de Justicia, que son tratados propiamente, tienen que surtir el procedimiento de ratificación en cada ordenamiento. Pero una vez ya los órganos están operativos a nivel supranacional, empiezan a producir normas que se llaman el derecho comunitario derivado. Y el derecho comunitario derivado entra y permea las jurisdicciones de los estados sin necesidad de ratificación. Porque como lo que se ha hecho es ceder competencias normativas a esas jurisdicciones o a esos órganos supranacionales, ese órgano supranacional ya empieza a regular y todo lo que regule entra directamente al ordenamiento.
y entra directamente a través de dos efectos que son muy importantes, el efecto directo y el efecto inmediato. Incluso hay uno relacionado con estos dos que es la aplicación preferente. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene que pasar por el Congreso lo que diga el órgano de la Comunidad Andina. Ya cuando sale una decisión, esa decisión entra a regir. ¿Qué requiere? Publicarse en el diario oficial. ¿En cuál diario oficial? En el de la Comunidad Andina de Naciones, no en el de cada país. Y ya con eso entra a regir. Y se aplica sobre el ordenamiento interno, inaplicando todo lo que le resulte contrario. Ustedes se van al Código de Comercio colombiano, llegan a las normas de propiedad industrial y no están. O sea, tienen que irse a las decisiones de la Comunidad Andina que regulan las marcas, las patentes, las invenciones, porque eso se aplicó de forma preferente. En materia tributaria, tendríamos que destacar dentro del derecho comunitario derivado la decisión 578 de la CAN, que es el régimen para eliminar la doble imposición entre los estados. Pero tenemos otras, la decisión 599, 600 y 625 que tienen que ver con impuestos al consumo. Esas decisiones, por la propia materia que regularon, no tienen aplicación inmediata. Eran un mandato a los legisladores. No se aplican directamente. Pero no se aplica porque la misma norma estimaba que era Sí, y además porque tiene que ver ya con la regulación de detalle del IVA. Entonces, son mandatos muy abiertos. Entonces, por ejemplo, los estados establecerán una tarifa general y solamente podrán tener una tarifa diferencial. Y esa tarifa diferencial no podrá ser inferior al 70% de la tarifa general. Por ejemplo, eso es una regla que aparece. Entonces, obviamente tú no puedes aplicar como contribuyente eso, pues porque es un mandato más al legislador. Sin embargo, existe la posibilidad de aplicar esas normas cuando resulten favorables al contribuyente a través de la doctrina del estoppel, que no es más que decir que nadie puede alegar su propia culpa en su favor. Entonces, si el ordenamiento colombiano, o ecuatoriano, peruano o boliviano no ha hecho caso de lo que le ordena la comisión, la decisión, y no ha modificado la norma interna, pues el Estado colombiano no podría alegar la propia culpa en su favor y por lo tanto no aplicar la norma comunitaria. Eso, por suerte, existen precedentes en Europa sobre esa doctrina del estoppel y sería válida de argumentar en la comunidad andina. Casos que puede ser interesante. Ustedes saben que el IVA uno puede llevar como descuentos pues lo pagado en inventarios básicamente, ¿no? Si uno tiene reventa. En Colombia hay una restricción que impide que uno lleve como descuento de IVA los activos fijos. No puedes contar el IVA pagado en los activos fijos. Según la decisión 599 de la Comunidad Andina, se debe permitir el IVA en la adquisición de activos fijos. Entonces, uno podría, si por algún caso, obviamente esto no es recomendado como primer filtro, sí, como sugerencia a un contribuyente. No, entonces ahora llévese el descuento sobre los IVA porque va a tener fiscalización y va a ser un problema. Pero supongamos que un contribuyente se equivoca y uno ya recibe el caso así, no podría decir, perfecto, nos vamos a litigar esto y lo vamos a litigar sobre la base de la doctrina del estoppel porque usted aplicó el derecho comunitario y, bueno, y con eso de pronto pues, por lo menos podría reducir las sanciones, ¿no? Por un tema de que no hay culpabilidad. Y si fuera significativo. Pero el problema es que va a meter en un lío al contribuyente porque eso seguramente va a terminar en el Consejo de Estado. Pero esto es tan interesante porque en el derecho comunitario existe la acción de prejudicialidad. Entonces, cuando el Consejo de Estado lo esté conociendo, uno le dice, ¿sabe qué, señor Consejo de Estado, usted es competente para conocer este caso, pero usted debe consultar al Tribunal Andino de Justicia para que diga cuál es la interpretación del derecho comunitario?
y a partir de eso, entonces le mandan el expediente a Quito, en Quito resuelven la parte que tiene que ver con derecho comunitario y manda pues como una consideración general a cómo debería aplicarse el derecho comunitario, llega otra vez a Bogotá y en Bogotá se falla teniendo en cuenta esa decisión que dio el Tribunal de la Comunidad Andina. Entonces eso podría ayudar porque ahí uno tendrá una oportunidad de defensa adicional. Miren lo interesante, porque entonces aquí tenemos otro juez que va a terminar aplicando esta materia. Entonces, pues puedo llevarlo allá. Pero ya hablamos de otro juez que también puede terminar resolviéndole el problema a estas empresas, y es el arbitraje, ¿no? Entonces, ahí hay una cantidad de posibilidades de acudir a distintas autoridades judiciales. Pero entonces está el contribuyente de Hércules y tiene que lidiar con 1000 problemas. Dentro de esos problemas quisiera que nos centráramos en los últimos 5 minutos en normas que no están aquí, que pueden afectar la interpretación de estas leyes, de los tratados y en últimas la situación de un contribuyente. ¿Por qué cuando nos dedicamos a fiscalidad internacional hablamos de la OCDE? Y eso es como si habláramos de Dios. Es que Dios dijo, o de la Biblia. Es que según la Biblia, la Génesis no sé qué. Entonces acá lo mismo es, ¿por qué la OCDE habla de tal cosa? ¿Por qué es tan importante la OCDE? Porque crea soft law. El soft law es algo que no está dentro de estos ordenamientos aquí directamente, en principio, porque son interpretaciones. El soft law tiene 2 potencialidades. La primera, inspirar a los legisladores para que se incorporen normas en el sentido que el soft law señala, y eso ha ocurrido, por ejemplo, con el plan BEPS. El plan BEPS es Base Erosion and Profit Shifting, que es un plan que trata de atacar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios entre jurisdicciones. Entonces, los países muy preocupados, hace ya casi 5 años, empezaron a desarrollar un plan que permitiera llegar a solucionar los problemas de fiscalidad internacional porque las empresas multinacionales no estaban pagando los impuestos justos en las jurisdicciones donde operaban. Y entonces sacan 15 acciones. La primera acción tenía que ver con economía digital, la segunda con híbridos, la tercera con entidades controladas del exterior o compañías controladas del exterior, las CFC estadounidenses. La cuarta tenía que ver con gastos financieros, la quinta con competencia fiscal entre los países, la sexta sobre el abuso de los tratados internacionales, la séptima sobre una figura que ya no funciona muy bien, que es el establecimiento permanente y que se plantea reconfigurar. Luego de la 8 al 10, precios de transferencia. Luego viene una acción dedicada a la planeación fiscal agresiva. Luego otra sobre la información que se requiere tener de las empresas multinacionales para poder fiscalizarlas en precios de transferencia, que es el Country by Country Reporting, que es la acción 13. Luego viene la acción 14 sobre procedimientos amistosos, que por menos mal se preocuparon por solucionar el problema al contribuyente. Que entonces al final, en la número 14, esa es la que le soluciona el problema al contribuyente, y la 15, que es el instrumento multilateral para la implementación del plan BEPS. Ese plan implica que hay que modificar leyes internas, entonces son recomendaciones para que los legisladores cambien las leyes internas. En Colombia, por ejemplo, la ley del año 2016 modificó las reglas de precios de transferencia para permitir y adecuarse a los nuevos estándares de las acciones 8 a 10. Incorporamos normas de entidades controladas del exterior conforme las recomendaciones de la acción 3. Incorporamos el instrumento multilateral de la acción 15, lo firmamos, aunque no lo hemos ratificado. Entonces, ese soft law lo primero que hace es inspirar al legislador y a los políticos y al gobierno a suscribir tratados, a modificar tratados y a incorporar leyes. Primera influencia del soft law. La segunda influencia es a través de la interpretación, porque cambiaron la forma en que se entendía ciertas figuras. Por ejemplo, respecto a establecimiento permanente,
de pronto no es necesario que se modifique la ley interna colombiana y ya lo que dice la acción 7 puede que se aplique directamente en Colombia por vía de interpretación. Entonces, eso lleva a que el soft law sea poderosísimo en nuestra materia. Y si queremos tener a un contribuyente en una situación relativamente tranquila, manejando sus riesgos, tenemos que ver qué se le viene encima. ¿Y qué se le viene encima? Es BEPS. Por eso, uno de los puntos centrales es conocer muy bien BEPS, en qué consiste cada una de las acciones y las recomendaciones, y cómo puede impactar la operación de una empresa multinacional, y cómo puede impactar directamente lo que hacemos nosotros como asesores fiscales. Porque la acción que tiene que ver con planeación fiscal agresiva obliga a aquellos que nos dediquemos a inventarnos, ser creativos, inventar esquemas de planeación fiscal, a revelar esos esquemas ante la administración tributaria. Y eso pues genera problemas constitucionales bien interesantes, porque es que de verdad eso es una creación. Entonces, aquí cuando salió el presidente Duque diciendo que iba a apoyar las economías creativas y la economía naranja, entonces yo me puse muy feliz porque yo dije, mi empresa va a poder acogerse a esto porque es una industria creativa. La planeación fiscal es pura creatividad de usted cómo hace las cosas no para no pagar impuestos, sino para pagar lo justo en cada jurisdicción y que no tenga ineficiencias. Eso es. Pues bien, este era el panorama que les quería contar. Tenemos ordenamientos jurídicos de distintas empresas, de distintas jurisdicciones, perdón, y que aplican a un mismo contribuyente, a un grupo de contribuyentes que están conectados. Si es una empresa, por ejemplo, vinculada económicamente, pues de pronto son dos filiales que están en estas jurisdicciones y que obviamente los resultados que se puedan dar acá pueden ser contrarios a los que se den acá. La labor del planeador tributario o la labor del asesor tributario, si lo quieren, para quitarle eso que ya suena muy mal de planeador y la planeación ya eso de verdad parece que se hubiese prohibido, fuera un delito, aunque no lo es, eso es simplemente estructurar el negocio, o sea, de verdad es ayudarle a la empresa a que se estructure de una forma razonable. Esa estructuración de la operación debe tratar de mitigar los riesgos en este ordenamiento y en este ordenamiento, sin perder de vista que hay un ordenamiento internacional que lo puede afectar y un ordenamiento comunitario que igualmente lo puede afectar. Y lo que es más importante, que hay un fantasma fuera de estos ordenamientos que se llama el soft law. Y ese fantasma se le puede aparecer en cualquier momento, ¿cierto? Y entonces se le aparece y de pronto la administración tributaria de este país toma ese soft law y le aplica una interpretación sobre la cual él no estaba preparado. Entonces es fundamental tener en cuenta toda esta complejidad, tener en cuenta cuáles son los desarrollos internacionales para poder aplicarlos. Y esa es la visión que quisiera transmitirles desde el punto de vista del asesor tributario y el asesor de la empresa. Ahora, desde el punto de vista de la administración tributaria, pues es que es fundamental, primero, poder entender los negocios, por qué se organizan de esa manera, por qué puede haber una diferencia en la concepción del derecho, una diferencia de normas que lo lleve al contribuyente pues, a adoptar cierta estructura o no. Primero, esa es la primera función de la administración tributaria, es tratar de entender por qué el contribuyente hizo lo que se está fiscalizando. En segundo lugar, que si lo que hizo está por fuera de la ley, y está por fuera de la ley cuando supere las cláusulas antiabuso, fundamentalmente, las normas de subcapitalización, de entidades controladas, la cláusula general antiabuso, la norma de beneficiario efectivo, la norma de precios de transferencia, las normas de strip de dividendos, etcétera, todas las normas antiabuso que pueden existir, las tiene que conocer muy bien y tiene que conocer muy bien las instituciones y los conceptos. A la hora que se va a enfrentar ante un término que ahora aparece en muchas jurisdicciones como establecimiento permanente, no puede aplicar la ley comercial de lo que le diga que es el establecimiento de comercio, porque esa es una figura completamente diferente. Esa es una figura que tiene una historia en la Fiscalía Internacional, unos desarrollos en el soft law que tendrá que conocer para poder aplicárselos al contribuyente. Tendrá que conocer la jurisprudencia internacional, porque, por ejemplo, muchas estructuras de planeación fiscal que estaban mal hechas
y que de verdad eran un poco burdas, han sido solucionadas a través de la figura de establecimiento permanente por las administraciones tributarias. Entonces, a pesar de que hay filiales, a pesar de que hay un fraccionamiento y ninguno de esas operaciones en el país constituye establecimiento permanente, sino solamente de pronto hay una filial, la administración tributaria ha dicho hay un fraccionamiento y esto todo constituye una unidad de atribución de rentas y por esa vía ha logrado fiscalizar. Es el caso Dell, por ejemplo, que ha sido muy cuestionado a nivel doctrinal, pero las administraciones tributarias lo han tomado como referente, tanto así que hoy en día está en la acción 7 de BEPS como una recomendación interpretativa, pero también de modificación de la ley. Lo que pasa es que de pronto en Colombia, lo que les decía, no es necesario que lo modifiquen y ya entre a regir. Entonces, para un esquema en Colombia, uno tendría que leerse la sentencia de él, leerse la acción 7, para evitar caer en la figura de establecimiento permanente. Pero si uno es administración tributaria y ve un esquema que no le gusta mucho, tiene que leerse esa sentencia, esa acción, y ver cómo puede de pronto utilizar esos argumentos para configurar un establecimiento permanente en el país. Bien, sí. La maestría sobre tributación internacional. Parte. Sí. Una de las cosas. Entonces, esto es un universo supremamente grande de Sí. conocimiento. Entonces, yendo a la parte práctica, Sí, ¿qué tanto nosotros tenemos que enfocarnos en esto o cómo va enfocado para la parte de la maestría? Porque Sí. estamos hablando de 4, 5, 10, no sé en cuántas cantidades, porque ya hay un momento en que... Esto es una cuestión de, si uno se dedica a la práctica de esto, a la investigación, pues puede tener todo el panorama completo. La idea es que en la maestría ustedes tengan una visión general y obviamente que conozcan las instituciones y que tengan la llave del conocimiento para poder profundizar hacia adelante cada uno de estos puntos. ¿Qué hay? La materia de reorganizaciones empresariales, por ejemplo. En esa se ve quiénes son los sujetos, cómo se financia una compañía, que eso nos lleva a todos los esquemas de planeación. Tienen ahí las reglas de neutralidad cuando hay reorganizaciones, y esos son como los 3 bloques. Tienen una materia que es de tributación internacional directamente, que no sé si este año la van a ver conmigo, no estoy seguro. Yo tradicionalmente dicto reorganizaciones, pero quería, ¿sí? Pero este año quería cambiar. En esa de tributación internacional, se ven los fundamentos. La idea es ahí ver el panorama de todo esto. Entonces, ¿qué es un criterio de conexión? ¿Qué es la doble tributación? ¿Qué es un convenio? ¿Qué es la planeación fiscal perniciosa? Nos vamos a leer las acciones BEPS, los resúmenes, obviamente, para entender el problema, que el resumen obviamente son 20 páginas, las acciones BEPS son como 4.000 páginas, pero podríamos leer los informes finales y con eso entender sobre todo dónde hay elusión y luego cómo por vías interpretativas y de cláusulas especiales y generales antiabuso, la administración puede atacar esos fenómenos de tentativas de elusión o de elusión propiamente. Bueno, pues muchas gracias, bienvenidos de nuevo y nos veremos a lo largo de este curso.